El estudio de la sociolingüística comienza en el siglo XX. En 1952 aparece por primera vez el término sociolingüística por el título de un trabajo de Curie, bajo el interés de ir más allá de los estudios que consideraba la lengua como un tema abstracto aislado del hablante y de la sociedad. En 1964 se celebraron varias reuniones importantes en Estados Unidos realizadas por Bright para convocar principalmente a lingüistas, sociólogos y antropólogos que despertaron el interés de muchos especialistas e impulsaron el desarrollo de la disciplina. Esta fecha fue una de las más importantes para la historia de la sociolingüística. A partir de esta fecha se inició una actividad incesante en torno a los estudios sociolingüísticos en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. ¿Qué es la sociolingüística? La sociolingüística es la disciplina que estudia las lenguas en su contexto social y la influencia que tiene en el uso de la lengua. La sociolingüística es la disciplina que estudia las normas culturales y el contexto en el que se desenvuelven los hablantes. También se ocupa principalmente del estudio de la variación lingüística y del cambio lingüístico. A su vez, estudia las distintas variantes lingüísticas que se dan en grupos humanos separados por ciertas variables sociales, tales como la religión, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, la profesión, la procedencia de ciudad o de campo, la edad y el sexo. La sociolingüística se encarga de estudiar la diversidad y la variedad de las lenguas y sus 4 variables fundamentales. De este modo, ella estudia en particular cómo las lenguas son diversas y cambian a través del tiempo, a través del espacio, a través de las clases sociales o a través de las situaciones. La sociolingüística y su relación con otras disciplinas. La sociolingüística es de carácter interdisciplinar. Es un campo interdisciplinario que combina aspectos de la antropología, la lingüística, la psicología social y educacional, así como de la sociología. La sociología del lenguaje explora las correlaciones sociales del multilingüismo y se puede distinguir de la variación sociolingüística en que siempre trabaja a un nivel macro, implicando grandes grupos o sociedades, y estudia los efectos de la estructura social en la elección del lenguaje más que en la estructura lingüística. La antropología lingüística se encarga del estudio de todas las lenguas humanas, naturales, escritas, no escritas, contemporáneas o históricas, como una parte intrínseca del estudio general de la cultura humana y la sociedad. La diferencia entre la antropología lingüística y la sociolingüística es que los sujetos de estudio son diferentes. Para la sociolingüística son los actores sociales y para la antropología lingüística son los sujetos que componen una comunidad o un determinado grupo étnico-cultural. Entre los representantes tenemos principalmente a William Labov, que es considerado el iniciador de esta ciencia. Cuestionó la dicotomía competencia-actuación de Chomsky, pues aseguraba que era imposible separar el sistema de la lengua de su realización. Y en segundo lugar tenemos a Adele Jaimes, que fue un antropólogo, sociolingüista y folclorista que dio inicio a una nueva disciplina llamada etnografía de la comunicación. La sociolingüística y sus campos de acción. Sociolingüística cuantitativa urbana o de variacionismo. Esta corriente empieza en los años 60 con William Labov. Esta rama estudia la variación lingüística asociada a factores sociales que se da en un hablante o en una comunidad de hablantes. El variacionismo parte del análisis del habla de los grandes núcleos urbanos y tiene como objeto describir hasta qué punto una variación viene determinada por factores lingüísticos y extralingüísticos. La sociología del lenguaje. La sociología del lenguaje prima el estudio de lo social. Fishman, representante de esta corriente, distingue 2 tipos de problemas que incumben a esta disciplina: los macroproblemas y microproblemas. Macroproblemas: diversidad lingüística y el modo en que ésta se refleja en la diversidad social. Los microproblemas es la interacción lingüística en grupos pequeños, análisis de la conversación. Variedades lingüísticas. La lengua puede presentar en sus manifestaciones concretas diferentes variedades producidas por distintas causas. Las causas principales de estas variaciones son variedades diacrónicas. Este proceso explica las diferentes variedades que una lengua puede presentar en el discurrir de los años. Variedades diatópicas. Las lenguas también aparecen condicionadas por el lugar geográfico en el que se habla.
Este hecho explica la diversidad de dialectos y hablas locales. Variedades diafásicas. Este hecho explica la existencia de un nivel formal y de un nivel informal o coloquial. Variedades diastráticas. El nivel cultural del hablante justifica también el nivel de la lengua empleada. Comunidad de habla. En el concepto de comunidad de habla, muestra un importante cambio de enfoque en cuanto al estudio de la diversidad. Se trae el interés a la lengua como conducta social y la diversidad deja de ser entendida como un aspecto exterior. Se demuestra entonces que las variedades están instaladas en todos los niveles de la lengua. Ahora hablamos de dialecto y sociolecto. ¿Qué es el dialecto? Se entiende por dialecto a las variantes de una lengua. Todas las lenguas tienen variaciones dialectales o dialectos. En el campo de la dialectología se ha desarrollado mucho en los últimos años, por lo tanto, las definiciones de dialecto también se han expandido. ¿Qué es el sociolecto? El sociolecto es la forma característica de hablar de una determinada clase económica o de cualquier determinado grupo social. Los sociolectos designan las complicidades lingüísticas de un pequeño grupo social, y es en este grupo social que se crean nuevos discursos, se moldean ciertas actitudes comunicativas y se acrecienta la competencia lingüística, o por el contrario, se mantiene un nivel bajo, discursivamente hablando. Hablemos de estilo y registro. El registro selecciona un determinado uso de la lengua apropiado para una determinada situación, y el estilo se constituye por la manera en que la lengua es usada en un contexto dado, por una persona dada, por un propósito dado, entre otros. Podemos decir entonces que un determinado registro describe la relación entre un determinado estilo de la lengua y su contexto de uso. Así, con el término de registro, nos estamos refiriendo al estilo de la lengua que es apropiado a un contexto específico. Variedades sociales. Entre estas tenemos lenguaje coloquial, lenguaje culto, lenguaje vulgar, lenguaje jergal. La variación sociolingüística en los niveles lingüísticos. La lengua es variable y se manifiesta de forma variable. Con esto se quiere decir que los hablantes recurren a elementos lingüísticos distintos para expresar cosas distintas. Naturalmente, pero a la vez la posibilidad de usar elementos lingüísticos diferentes para decir unas mismas cosas. Variación fonético-fonológica. Existen tres grupos de factores que determinan esta variación: contextuales, distribucionales, funcionales. Variación sintáctica. Hay varios tipos de variables que también incluyen este grupo: de tipo morfológico, de tipo categorial, de tipo funcional, de tipo posicional. Variación léxica. En la variable léxica se destaca el establecimiento de equivalencias entre variantes, que nos lleva a la antigua discusión sobre la existencia o no de la sinonimia. Variación en el discurso. Es complicado establecer dónde acaba la variación léxico-morfológica y empieza la variación en el discurso. El cambio de referente, de turno o el énfasis son algunas variables de tipo discursivo. Variación sociolingüística en los niveles sociales. La variable del sexo. Una variable cuya importancia descansa en la aceptación general de que el comportamiento lingüístico de los hombres es distinto al de las mujeres. Variable de edad. Se trata del factor social que influye decisivamente en el comportamiento lingüístico de los miembros de una comunidad. Variable de clase social. Esta variable debe corresponder a la estructura o composición social de la comunidad. Variable social, nivel de instrucción. Por grado de instrucción hay que entender el tipo de educación formal o académica de los individuos.